Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a la presentación de la hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay y la apertura del proceso de consulta. Este trabajo contó con la colaboración de diversos actores de los sectores público, privado, academia y de la sociedad civil. Queremos saludar especialmente a las autoridades hoy aquí presentes: Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; Ministro de Ambiente, Adrián Peña; Ministro de Transporte, José Luis Falero; Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; Presidenta de UTE, Silvia Emaldi; Presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic; Director del Banco Interamericano de Desarrollo, Matías Pendersky; Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., y representante del Puerto de Rotterdam, Martijn Koopman, quienes participarán de esta presentación. Saludamos también y agradecemos la presencia de las autoridades y representantes nacionales que hoy nos acompañan, organismos internacionales y a las representaciones extranjeras en nuestro país y a nuestras embajadas que siguen hoy esta presentación online, cámaras comerciales y empresariales y público en general. También queremos dar una especial bienvenida al resto del público que nos siguen de forma virtual. Tenemos unas 650 personas que están participando de este lanzamiento, de las cuales unas 200 nos acompañan en forma presencial. Para los que están siguiendo esta transmisión por Zoom, queremos decirles que cuentan con traducción simultánea en inglés, haciendo clic en el símbolo de mundo. El interés que se ha generado sobre este tema pone de manifiesto la importancia de que el desarrollo del hidrógeno verde integre la agenda de discusión en el marco de la segunda transición energética que impulsa el país. Para comenzar, invitamos a hacer uso de la palabra al Ministro de Ambiente, Adrián Peña. Bueno, muy buenos días o buen mediodía, ministros, secretario de la Presidencia. Un gusto poder participar en nombre del Ministerio de Ambiente de este verdadero hito a nivel nacional, de esta consolidación de esta política nacional del país en materia de hidrógeno verde, este H2U, esta hoja de ruta de la cual el Ministerio forma parte. Es muy importante para nuestro Ministerio en el marco de lo que son los compromisos que el país ha asumido con la acción climática. Uruguay es un país que tempranamente asumió compromisos en esta materia y tenemos nuestra NDC, nuestra contribución nacional determinada con un objetivo de cumplimiento al año 2025, elaborada esta en el año 2017. Esto es muy importante porque supone compromisos específicos con los que el país tiene que cumplir. Y esto a nivel global está siendo visto cada vez con más atención. Y allí está el compromiso de Uruguay de disminuir, ¿verdad?, sus emisiones en determinado tipo de gases, pero también del mantenimiento en algunas cuestiones de biodiversidad. Y en este año 2022 estamos trabajando y debemos elaborar la segunda contribución nacional determinada con un horizonte al año 2030. Y en ese trabajo está el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que surgió en el año 2009, sistema que preside el Ministerio de Ambiente, pero que integra a todos los actores para alcanzar esos objetivos. Y en el marco del trabajo del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático es que en este mismo lugar, el 27 de diciembre pasado, presentamos con la presencia del Presidente de la República, pero también con la presencia y participación del Ministro de Industria, del Ministro de Ganadería y la Ministra de Economía, la estrategia climática de largo plazo del Uruguay con un horizonte al año 2050 que incluye al hidrógeno como fuente alternativa, sobre todo para transporte de carga y para transporte de pasajeros. Y eso es bien importante porque para el cumplimiento de esos objetivos es necesario avanzar en esa transición. Y hablamos de transición, y transición en esta segunda generación de transformaciones, en esta segunda transición en materia energética. Uruguay ha ido adelante en el proceso de descarbonización, pero
en esta segunda etapa debemos avanzar, dado que el 60% de las emisiones de CO2 tienen que ver con el transporte y por eso esto para nosotros es bien importante. Pero también es importante poder compartir esta instancia de consulta pública porque el Ministerio tiene que ir construyendo y generando competencias en algo que es nuevo para nosotros, que es nuevo para el mundo. Entonces tenemos que aprender a la hora de las autorizaciones ambientales, tenemos que saber más sobre los requerimientos, sobre los recursos naturales implicados en la generación de hidrógeno verde, tenemos que saber mucho más sobre la producción, el almacenamiento, el transporte del hidrógeno, y esas son competencias que el Ministerio y capacidades que el Ministerio tiene que ir construyendo, y está muy bueno que podamos hacer estas cosas en conjunto. Creo que también es un distingo del Uruguay, es una diferencia del Uruguay, que en todos estos procesos avanzamos las diferentes áreas, los diferentes ministerios en conjunto, y eso fortalece las políticas públicas de forma tal de construir bienes públicos. Entonces, agradecer la invitación al quien lidera el proceso, al ministro de Industrias, y manifestarnos muy satisfechos de esta enorme oportunidad que por sus características el Uruguay tiene. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Matías Bendersky, director y representante del BID en Uruguay. Hola, bueno, primero que nada, un saludo muy especial al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, al ministro de Ambiente, por supuesto, Adrián Peña, a la presidenta de UTE, al presidente de ANCAP, y a otras autoridades aquí presentes, al ministro de Transporte. Muchísimas gracias. La verdad que estoy encantado y muy orgulloso de ser partícipe de la presentación de la hoja de ruta, de hidrógeno verde, de la cual hemos apoyado técnicamente y también con financiamiento, con recursos, como algunas otras prioridades de este gobierno. La verdad que nos entusiasma mucho haber sido parte del proceso de elaboración de esta hoja de ruta, para la cual contamos con el apoyo de McKinsey, pero también con mesas de diálogo público-privadas, con diversos actores que hoy nos acompañan aquí, del sector público, privado y académico. El hidrógeno verde, la verdad, está directamente relacionado con varias oportunidades inmediatas para atender las necesidades de la región. Nosotros venimos trabajando en toda la región con hidrógeno verde. Estamos muy contentos de que Uruguay haya sido uno de los primeros que empezó a pensar acerca de la oportunidad que genera el hidrógeno verde. Esto también está marcado dentro de lo que nosotros llamamos Visión 2025, la estrategia del banco y la estrategia del banco con el Uruguay. La verdad, es muy difícil imaginarse cómo lograr esta segunda transición energética que mencionaba el ministro Peña, para una descarbonización completa de todos los sectores sin el hidrógeno verde. La visión que se plantea hoy, la verdad, está asociada, y nosotros creemos que no solamente contribuye con las metas de cumplimiento climáticas de corto y largo plazo del Uruguay, sino que además posibilita, y queremos que posibilite, el acceso a oportunidades de, por ejemplo, deuda soberana más barata asociada con metas climáticas. El BID propiamente está trabajando en un mecanismo y está apoyando también al país en su emisión del bono sostenible, atado a indicadores ambientales, y también está asociado a nuevas oportunidades de crecimiento y atracción de inversiones en el país de un sector de muy alto valor agregado. La verdad que es un tema para nosotros de vanguardia e innovación. Como decía antes, Uruguay ha sido uno de los pioneros y de los primeros que empezó a trabajar el tema, y nosotros lo tomamos enseguida, empezamos a trabajar y hoy vemos esto que es un fruto directo de esa colaboración. El hidrógeno verde es una oportunidad, nosotros creemos que es una oportunidad inmensa para el país. Uruguay podría ser un exportador neto de hidrógeno verde y de sus derivados, tales como amoníaco o metanol verde, o también combustibles sintéticos, y de forma muy competitiva. Para entender el orden de magnitud, la verdad que estamos hablando de que Uruguay, de que este mercado podría ser aquí alrededor de 1.700 millones para el 2040.
Esto nos pone casi en una línea comparativa muy cercana con la exportación de carne o la celulosa actualmente. Esto además iría acompañado por algo en lo cual nosotros creemos y queremos, que son 30.000 puestos de trabajo directos. Y requeriría importantes inversiones en, por ejemplo, plantas de generación, líneas de transmisión, ductos y puertos. La verdad que se espera que un alto porcentaje de estas inversiones venga del sector privado directamente. Para que esto sea posible, nosotros creemos que es necesaria una mirada a muy largo plazo. Similar a lo que se hizo con el sector forestal, por ejemplo, en el país, del cual también el BID ha sido un actor de apoyo. Nosotros creemos que se requerirá que el sector público avance con algunos habilitadores para atraer este interés de los privados. Por ejemplo, desarrollar regulación y normativa adecuada, generar las capacidades para contar con la mano de obra requerida, formación de gente, garantizar la disponibilidad de infraestructura crítica para facilitar la exportación de hidrógeno verde y sus derivados, adecuación de puertos, etcétera, etcétera. Finalmente, me gustaría resaltar la disposición del Banco para seguir apoyando al Uruguay en el desarrollo de esta nueva economía descarbonizada con el apoyo del hidrógeno verde, tal como hemos acompañado la primera transición de la matriz energética del país, tanto desde la ventanilla pública como la ventanilla privada del banco. Desde la pública, el BID seguro va a seguir colaborando en el avance de los temas regulatorios y en la creación de capacidades y estudios técnicos en el desarrollo de la infraestructura. Y en el sector privado también motivando, con nuestro sector privado, BID Invest, motivando la participación del sector privado y atentos a todas las oportunidades que puedan existir. Gracias y estamos a la orden, como siempre. Gracias, señor Bendersky. Y para culminar esta primera parte de apertura y bienvenida del lanzamiento, damos la palabra al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Buenos días. Saludo especialmente al secretario de la Presidencia aquí presente, al ministro de Transporte, a la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, al subsecretario compañero Berry, al equipo del Ministerio de Industria que ha trabajado y viene trabajando en todo esto, autoridades de ANCAP, presidente de ANCAP, autoridades de UTE, presidente de UTE, autoridades del Uruguay 21, de ANI, del ATU, autoridades del BID, personas del sector privado, del sector empresarial y todos los que nos acompañan, y al ministro Peña, que está muy enojado porque me he olvidado de nombrarlo. Terminamos acá la presentación. Bien. Agradecimiento especial a todo el equipo técnico que viene trabajando en todo esto, un equipo institucional donde está el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, ANCAP, UTE y Uruguay 21. Especialmente al BID por el apoyo que le viene dando a todo este trabajo de los equipos técnicos y que nos permite además contar con estudios de base e insumos técnicos sólidos, como por ejemplo la consultoría que se mencionó de McKinsey, todos los cuales se han sumado a esta hoja de ruta. El compromiso del Ministerio de Industria de seguir articulando con las demás instituciones con las cuales ya estamos trabajando y, como dijo el ministro Peña, en forma articulada en lo que tiene que ver con la visión estratégica de largo plazo desde el punto de vista climático y ambiental. El paso que hoy damos representa uno de los pilares de lo que nosotros venimos llamando la segunda transición energética. Segunda transición energética, después de haber el país recorrido el camino de la participación muy elevada de las renovables en la generación eléctrica, involucra descarbonizar el resto de la economía en un proceso que será de largo plazo, pero que involucra básicamente mayor eficiencia energética, movilidad eléctrica y la incorporación del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un paso natural. Todas las economías desarrolladas están apuntando hacia allí para descarbonizar los sectores que hoy son dependientes de los fósiles y que son más complejos de descarbonizar si apuntamos directamente, por ejemplo, a los vehículos de batería. Estamos hablando aquí del transporte de carga de larga distancia, el transporte de pasajeros de larga distancia y la industria en aquellos usos energéticos que son fuertemente dependientes de los fósiles. Y creemos que Uruguay tiene que estar en esta ola del hidrógeno verde porque tiene ventajas comparativas para hacerlo.
No somos un país con alta radiación solar, pero tenemos una adecuada radiación solar. No somos un país con de los más elevados factores de utilización de los vientos y de la energía eólica, pero tenemos una buena utilización de la energía eólica, y la complementación de ambos factores nos permite apostar a producir hidrógeno verde, es decir, hidrógeno con energía renovable, con costos competitivos, como después lo verán en los estudios que se vienen realizando. Contamos con fortalezas para recibir inversión. Lo que sucede con el hidrógeno verde, estamos viendo, es que más allá de los proyectos pilotos, de los que hablaremos más adelante, los proyectos que tienen escala son aquellos que lo hacen viable. Y los proyectos que tienen escala son proyectos que tienen que tener visión exportadora, visión global. Y por lo tanto se precisan fuertes inversiones, y inversiones que no se pueden asegurar con la capacidad de compra local, como sucedió en la primera transición energética. Por lo tanto, hay que apostar al sector privado y a la capacidad exportadora, y por lo tanto hay que ser capaz de captar inversiones de largo plazo. Para eso el país tiene, lo que todos sabemos, estabilidad institucional, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, una democracia y el imperio de la ley, que los hacen atractivos para aquellas apuestas que requieran inversiones de varias décadas. Y esto, cuando uno sale al mundo y recorre, ve que es un bien valorado, y que en este momento, además, especialmente complejo del mundo, lo es más. Todo nuestro marco regulatorio vinculado con las inversiones apoya en ese sentido. Entonces pensamos que es natural, como estrategia nacional, apostar al hidrógeno verde como la creación de un nuevo sector exportador, un sector que hoy no existe en el país y que tiene un potencial de crecimiento importante. Mencionaba el representante del BID algunos de los números que se proyectan sobre eso, y como se ve, el potencial es similar a lo que en algún momento pasó con la forestación, y también es similar que este tipo de apuestas no son apuestas para 5 minutos, sino una apuesta de la estratégica de largo plazo, y que tiene que transformarse en una política del país. El hidrógeno verde representa una capacidad de facturación para el país cercana, como se dijo, a los 1.700, 2.000 millones de dólares para el 2040, no solo pensando en el hidrógeno verde como tal, sino sobre todo pensando en combustibles alternativos derivados del petróleo, que son, desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista del impacto de corto plazo, aquellos donde el mercado mundial madurará primero. Nos referimos a combustibles que permiten ser utilizados en el transporte marítimo, en el transporte aéreo y también en el transporte de larga distancia, que son aquellos que de alguna manera permiten evitar una gran transformación logística antes de empezar a ser usados. Más allá de que más adelante en el camino vendrán las capacidades de hidrógeno líquido y demás, y en lo que es local podemos hablar sí de vehículos a hidrógeno para lo que es el transporte carretero, por ejemplo, o la fabricación directamente de fertilizantes con amoníaco o ese tipo de cosas. Entonces hay todo un potencial de una industria nueva, las proyecciones dan 30.000 puestos de trabajo, vinculando todo lo que tiene que ver con las plantas industriales asociadas a estos y todos los trabajos alrededor de la nueva cadena que se puede generar. La incorporación de hidrógeno le puede dar a Uruguay, además, como es evidente, una línea nueva de desarrollo industrial y, por supuesto, de empleo de calidad, mayor independencia energética, que estamos viendo en este momento cómo nuestra vulnerabilidad todavía permanece al depender en un 40% aproximadamente del petróleo, y, por lo tanto, ahorro de divisas. Y todo esto fundamenta la necesidad de una estrategia nacional y de una hoja de ruta, que es la que se va a presentar después, porque esto no se hace, como ya lo dije una vez, de la noche a la mañana, sino dando pasos firmes, seguros, pero pasos que en alguna manera nos van a ir generando las capacidades y acercando a este desarrollo que se prevé. Pero eso no nos tiene que bastar, hay que también pensar en el corto plazo. Y en el corto plazo ya se están tomando acciones concretas, acciones que, como ustedes saben, venimos planteando desde hace bastante tiempo, pero se vienen concretando. En particular, se anunció una convocatoria en conjunto con ANI y LATU, ANCAP y UTE, para el Fondo Sectorial de Energía de Hidrógeno, lo que se ha llamado el proyecto piloto, que se han convocado proyectos para, recibiendo un apoyo del Estado durante un tiempo, ser sustentables económicamente y desarrollar durante 10 años algún negocio vinculado al hidrógeno de un porte mediano, o relativamente pequeño si hablamos del mundo del hidrógeno, y se han conseguido, por suerte, interés de distintos consorcios. Se recibieron 10 proyectos o 10 propuestas que se están evaluando,
con distintas aplicaciones posibles de hidrógeno verde. Esto lo consideramos un éxito, dado que seguramente alguno de esos 10 proyectos será seleccionado y podrá empezar a funcionar rápidamente. Al mismo tiempo, existe a nivel privado proyectos así de porte inicial que se están presentando por la mesa de COMAP y que también mostrarán que el hidrógeno verde es viable y generarán la primera curva de aprendizaje al respecto en estos próximos años que tenemos por delante. Por otro lado, ya se ha anunciado un primer proyecto de combustibles alternativos, ya de bastante mayor porte, en la zona de Tambores, que han estado ustedes recibiendo información sobre las audiencias públicas que hicieron al respecto. Aquí estamos hablando de una inversión relevante, que esperamos pueda recorrer todo el proceso y concretarse también en este periodo, y va en la línea de una aplicación exportadora del hidrógeno verde. Finalmente, estamos también dándole competencias a ANCAP para la producción de hidrógeno verde en la próxima rendición de cuentas, en un contexto de no monopolio. Entendemos que ANCAP puede tener aquí un camino de desarrollo importante, como muchas veces su presidente lo ha anunciado, y nos parece que puede jugar un rol también para la empresa en su reconversión y descarbonización. Estamos trabajando en esto, cooperando con otros países. Hemos tenido el acuerdo con los Países Bajos, que nos dio unos primeros insumos y estudios de factibilidad, de los cuales el amigo Martín va a hacer alguna presentación ahora. Hemos intercambiado experiencias y notas de interés con Alemania, con Japón, con Chile, con Colombia, y estamos en diálogo con varios países más. El Gobierno va a firmar una resolución creando el programa H2U formalmente para priorizar la temática y transformarla en una política nacional en el tema. Y bueno, para terminar, hoy estamos presentando una hoja de ruta que será una primera aproximación que queda en consulta pública hasta agosto para poder recibir aportes de todos y a la vez poder tener instancias de intercambio presencial al respecto por parte del equipo técnico. Los invitamos a sumarse y aportar desde la mirada de intereses de cada actor en la cadena del hidrógeno y de la energía y desde la visión de la sociedad también, por supuesto. Esperamos entonces que esto sea el comienzo de un largo trabajo que cambie el perfil o productivo del país para bien, de acuerdo a lo que entendemos es una gran oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades. Continuamos ahora con una mirada global del sector con la participación virtual del ingeniero Martín Koopman, gerente de programa de cadenas internacionales de suministro de hidrógeno del puerto de Rotterdam. Muchas gracias, ministro Paganini, por la invitación. Es un gran honor y felicitaciones por un gran hito, otro gran hito en esta aventura de hidrógeno del Uruguay hacia volverse un exportador de hidrógeno. He estado trabajando con el ministro Paganini y su equipo bajo el liderazgo de María José González durante un año ahora. Es una cooperación fantástica. Y me gustaría darles un poco de trasfondo de qué es lo que está pasando en Europa hoy en día. Empezamos hace un año y medio, vimos el potencial de las cosas en Europa y cómo se ha estado acelerando. En los últimos 2 años y medio hemos estado investigando dónde la energía nueva del futuro, esta energía que es un gran puerto en Europa, ¿de dónde es que va a venir esta energía? Y este mapa nos muestra 15 socios estratégicos alrededor del mundo que vemos como suministradores de energía potenciales. Claramente Montevideo ahí está en el mapa. Definitivamente uno de los proveedores clave de hidrógeno para Europa. Lo que queremos lograr es seguir el rol, como mencionábamos, actual como puerto de energía de Europa en Rotterdam y volverse un punto clave de hidrógeno con una excelente conexión logística con Alemania y el resto de Europa. Entonces va a ser realmente un punto clave para el hidrógeno. Esto es para darles un panorama general y para empezar con lo del medio. Es un estudio que se hizo en Alemania,
que estuvieron viendo la bola de cristal en 2050, viendo dónde es que se puede producir el hidrógeno verde y proyectar eso al futuro para identificar qué partes de Europa van a haber un exceso de energía verde y cuáles van a tener poca. Ven ahí que en el rojo oscuro hay un estado alemán y ahí es el puerto principal para ese estado. Y también están los estados del sur de Alemania. También vemos que Holanda y Bélgica son países que van a tener poca de esta energía verde en el futuro. Entonces ahí están Alemania, Bélgica y Holanda, son los países más activos, como habrán visto en los últimos años. Si vemos el gráfico en la izquierda, claramente Uruguay, como potencial exportador, debería estar viendo todos los potenciales mercados. Pero si uno ve la demanda en Corea del Sur para 2030 y lo compara para la previsión, tenemos ahí la cifra más reciente que emitió la Comisión Europea después de la crisis de Ucrania, que claramente es una crisis que es muy chocante, pero por un lado se crea esta crisis, pero por otro lado también es una oportunidad muy grande para acelerar esta transición energética y sobre todo esta economía de hidrógeno. Entonces ya estamos viendo esos 20 millones de toneladas de hidrógeno para Europa que va a crecer hasta 60. Luego en el tercer gráfico, en la derecha, estamos anticipando alrededor de 20 millones para 2050 en Rotterdam. Y como ven, el hidrógeno verde se está como deteniendo por la falta de espacio. Es por eso que Uruguay es un país tan único. Tenemos 1/5 de la población, pero tienen 5 veces más el área. Así que 25 veces más espacio para poder construir no solamente parques eólicos, sino otro tipo de instalaciones para la producción de energías alternativas. Por eso Uruguay es un socio tan importante para Europa. Recientemente y antes no anticipamos la revolución de hidrógeno que se moviera tan rápido. Las proyecciones para el 2030 no eran tan altas, estaban en 1 millón de toneladas. Pero recientemente con la guerra de Ucrania, ahora estamos viendo que hay una enorme demanda en Europa y que ya va a seguir en aumento, porque la gente está muy preocupada de qué va a suceder en el próximo invierno nuestro en Europa con el problema de los ductos y oleoductos y el suministro de gas que viene desde Rusia. Así que tenemos que nosotros necesitamos importar más de 10 millones del exterior y en el puerto de Rotterdam tenemos 20 millones y 4.6 millones de hecho pasan por el puerto de Rotterdam. Ese es el potencial que vemos a través de todas las asociaciones que tenemos con socios de todo el mundo, de hecho. Como pueden ver claramente, el Ministerio de Industria y Energía de Uruguay es uno de nuestros socios estratégicos clave y creemos que podemos llegar a este objetivo fenomenal de 6 megatones para la producción local, para 4.6 millones de toneladas. Así que realmente tengo mucha confianza en este proceso y sé que una gran porción de esto va a venir de Uruguay, ya sea como jet fuel, como amoníaco o como metanol en el futuro. Permítanme entonces cerrar diciendo que siempre me he visto muy bien impresionado por Uruguay, la estabilidad política, como dijo el señor Paganini, la estabilidad económica, la inversión y el clima de inversión, que es una consecuencia lógica, por supuesto. Los ministerios con los cuales hemos trabajado en forma muy conjunta en nuestro estudio el año pasado, y también UTE y ANCAP, que no hay que olvidar, son claves y hemos tenido una muy buena cooperación. Tienen una forma de pensar que es la adecuada.
tienen la mentalidad adecuada. Es uno de los países, yo creo que es el líder, de hecho, de Latinoamérica como país, porque es modesto, trabaja duro para que realmente las cosas sucedan y hacer que el hidrógeno llegue a Europa. Eso va a ser muy bueno para nosotros y vamos a seguir creciendo nuestra asociación y nuestra amistad para los años que siguen. Así que, señor Paganini, lo felicito por este gran hito y con muchas ansias espero seguir charlando con María José y todo su equipo y para ver cómo podemos hacer que esto funcione para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Kopman. Para continuar, invitamos a la ingeniera María José González, asesora del MIEM en temas de ambiente y energía y coordinadora del programa de hidrógeno verde, quien realizará la presentación de la hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay. Adelante, María José. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos los aquí presentes, a las autoridades, ya las nombraron varias veces, pero sobre todo a todos los que nos acompañan permanentemente en esto de impulsar el hidrógeno verde en el Uruguay y en nuestros contactos internacionales. Es un lujo, tengo el privilegio de poder presentar esto, que en verdad es fruto del trabajo de muchísima gente. Quiero agradecer especialmente a Marte Kupman, un socio que nos ha apoyado desde el día 1. Lástima que no lo pudimos escuchar en inglés, tuvimos que sacrificar escucharlo para que todos puedan entender la presentación, pero no queríamos dejar de contar con sus palabras porque realmente ha sido un referente y nos ha iluminado en gran parte de este proceso. Vamos entonces un poco al corazón de este evento, a poder presentarles justamente el contenido de la hoja de ruta, cuáles son las grandes líneas. Voy a contarles cómo fue el proceso, por qué hidrógeno verde, creo que está bastante claro, por qué Uruguay, qué costos de producción podríamos llegar a tener, cuáles serían esos mercados y qué ambición tenemos, o sea, hacia dónde queremos ir, esa mirada de largo plazo y cómo concretarla en el día de hoy ya mismo. Entonces, primero quisiera resaltar esto que se ha dicho en la mesa de apertura, que es bien importante, es el trabajo en grupo interinstitucional. Hay muchos ministerios, hay muchos actores también de las agencias del Estado. Tenemos, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, OPP, con los cuales ya nos hemos estado discutiendo varios temas también, transporte, ordenamiento territorial, ambiente, por supuesto, ANP, la ANI, el LATU, Uruguay 21, AUSI, URSEA, que tiene competencias para regular el hidrógeno, ANCAP, UTE. Sin duda, este es un tema transversal que requiere de la participación de muchos actores y no dudo que sigamos sumando logos a esta presentación. Y ni que hablar el apoyo del BID, que ya fue resaltado, pero que nos permitió contar con insumos relevantes para ir construyendo esta hoja de ruta. Esta hoja de ruta viene de un proceso más largo, de una construcción que inicia inicialmente desde el Ministerio de Industria en la preocupación por justamente esta segunda etapa de la transición energética, focalizándose en el transporte pesado para el Uruguay y toma relevancia en el año 2020 también con esta mirada exportadora, justamente porque varias delegaciones y en particular el puerto de Rotterdam pone el tema también, identifica a Uruguay como un país con un potencial interesante y comenzamos a estudiarlo. Allí llegamos a la conclusión de que tenía sentido hablar de hidrógeno en Uruguay y es por eso que trabajamos articuladamente con este grupo, ampliándolo, sumando más actores. Empezamos a dialogar también con lo que es el sector privado para poder entender si queremos hacer un piloto, cómo hacerlo a través de un data room que hicimos en el año 20. El Fondo Sectorial de Energía sumó un desafío también específico de hidrógeno. Por lo tanto, ya el tema tomaba fuerza en agenda y en el segundo semestre dijimos, generemos los insumos para poder construir una hoja de ruta. Ahí la consultora McKinsey nos generó un trabajo bien interesante, muy articulado con el gobierno, reuniones todas las mañanas de nuestros colegas de la Dirección de Energía para poder contar con información uruguaya, con los datos de Uruguay, las características de Uruguay, entrevistas a muchos actores y poder generar la información que vamos a ver hoy. Ya junto con el MEF, en la Ley de Promoción de Inversiones, el hidrógeno quedó resaltado como alto nivel tecnológico para poder tener ciertos incentivos fiscales y lanzamos el Fondo Sectorial de Hidrógeno que ya estuvo compartiendo el ministro. La idea es presentarles la hoja de ruta para poder en el segundo semestre construir conjuntos, tener un retorno de la sociedad privada, académica, sociedad civil o los demás organismos del Estado y poder llegar a un consenso y a la construcción de una mirada general sobre este tema,
desarrollando un programa específico, el programa H2U. Esto ya lo compartimos en las mesas, hubo 3 mesas de intercambio con sectores públicos, privados y academia para la construcción de estos resultados. En la primera se presentaron los costos de producción y el potencial mercado, o sea, eso se presentó, se generaron insumos técnicos, se discutieron y después se tuvo un retorno de eso y se ajustaron algunos valores. De hecho, se trabajaron después en identificar las barreras y qué cosas para habilitar y finalmente una propuesta de hoja de ruta de la cual tomamos la mayor parte de los insumos. Y hoy llegamos a este documento que ya está colgado en la web y ya lo pueden ver, que una de las principales cosas es que por qué estamos hablando de hidrógeno. Creo que quedó bastante claro la necesidad de la transición energética, pero una de las cosas bien interesantes que nos permite también diversificar las fuentes, generando una nueva geopolítica energética a nivel global, que creemos que es un concepto bien interesante, donde países con fuentes renovables como el Uruguay tienen una oportunidad que históricamente tal vez no existía. Pero además, una de las grandes ventajas del hidrógeno es que puede descarbonizar los sectores de mayor dificultad para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Primero, la electrificación con renovables es la fuente, la movilidad eléctrica claramente y otros usos eléctricos en los hogares, en la industria, siempre conviene energéticamente o eficientemente, pero hay ciertos sectores que es mucho más difícil descarbonizar. Y ahí el hidrógeno tiene un rol porque además el hidrógeno es muy versátil. El hidrógeno permite descarbonizar muchos usos, no solo el transporte, sino también la industria, las materias primas, estabilizar la red eléctrica. Y aquí lo que es interesante es que el hidrógeno lo podemos utilizar como hidrógeno en sí, energía renovable, tomamos agua, de ahí sacamos el hidrógeno, separando la molécula de agua, y ese hidrógeno lo podemos usar directamente, pero lo podemos combinar con otras moléculas, como el dióxido de carbono o como el nitrógeno, y producir un combustible sintético. Este potencial permite, para usos de mayor distancia, de mayor complejidad, tener otro valor agregado y otra etapa industrial que también genera mayores empleos y oportunidades en los distintos países. En particular el Uruguay, en una primera fase entendemos que ahí tiene una oportunidad bien interesante, en lo que es combustibles sintéticos. A futuro también el hidrógeno en sí, pero como primer paso entendemos que dadas las características país, es un paso bastante natural y lógico. ¿Por qué Uruguay? No voy a desarrollar cada uno de estos puntos, los han ido planteando, están desarrollados en la hoja de ruta, pero sí claramente la estabilidad política y legal, el potencial generador y complementariedad, esto sí les voy a presentar un poquito más, la disponibilidad de agua y de esta CO2 de origen biogénico, de carbono neutral, digamos, y sostenible, y nuestras características logísticas que tenemos hoy y eventualmente a futuro. Esta es la matriz eléctrica. Si tomamos la generación eléctrica entre el periodo 2017 y 2020, el 97% fue renovable, lo cual es muy bueno y eso nos pone en el mapa, quedándonos el desafío de descarbonizar el transporte. Esto lo hemos hecho con recursos propios o nuestras propias fuentes renovables, pero la buena noticia es que aún tenemos mucho mayor potencial. Estos son los mapas de energías, del potencial de energía eólica y solar en el Uruguay. Esto se creó en el marco de este estudio. Lo que vemos en azul más oscuro son donde están los mayores vientos, donde hay vientos mayores a 80 metros por segundo, por eso ahí tenemos un potencial de 30 gigawatts de energía. Para que tengan idea, la potencia en general instalada en el mercado hoy en día en el Uruguay para el consumo doméstico está cerca de los 5 gigas. Estamos hablando que tenemos potencial para 30 gigas, para que vean la escala que se puede llegar a alcanzar. El nivel 2, los vientos son un poco más bajos, pero son muy buenos vientos igual. Y en el caso de solar, el nivel 1 de vuelta es donde hay mayor potencial solar. Entonces, por ejemplo, se puede ver una interesante conjunción en el norte entre solar y eólica, porque una de las ventajas que tiene el Uruguay es la complementariedad de sus energías renovables, que ya la introdujo el ministro Paganini. Justamente cuando hay mucho viento, hay menos sol, y cuando hay más sol hay mucho viento, y eso pasa en los días, pero también pasa a lo largo del año. Y eso permite disponer de energía renovable por más tiempo, porque el problema de la energía renovable justamente es que no están firmes, que son variables. Y este potencial en Uruguay, esta complementariedad en un sistema interconectado como el que tenemos, de la red eléctrica nacional, es también un aspecto a favor bien interesante. Y esto nos lleva a proyectar los costos que podrían alcanzar las energías renovables en el Uruguay, muy atractivos al 2030.
y al 2050 o 2040 puntualmente, que es hasta donde apunta esta hoja de ruta, entre 16 y 19 dólares por megawatt hora. Un número tal vez ambicioso, digamos, que podrá ser discutido, pero entendemos que esto responde también a proyecciones que hay a nivel internacional de los costos que las tecnologías vinculadas a las energías renovables van a ir teniendo a futuro. El tema del agua es un tema claramente clave porque es fuente para la producción de hidrógeno. El Uruguay tiene accesibilidad a agua en muchos puntos, de agua dulce, pero también de agua salada en caso que sea necesario. El agua es parte del proceso. Lo que se proyecta esta hoja de ruta, el consumo del agua es bastante menor a lo que se usa en muchos sistemas productivos nacionales, lo cual no quita que va a tener que desarrollarse de forma razonable y viendo entre los distintos usos cómo se equilibran este recurso que es clave en general para el país. Entonces, con estas condiciones, ¿cuáles son los costos que podría alcanzar el hidrógeno verde en Uruguay? Nosotros estimamos que para el 2040 valores entre 1,2 y 1,4 dólares por kilo, lo cual, 2030, perdón, es un valor bien interesante, sobre todo si lo comparamos con los valores que están proyectando otros países de la región. Acá lo que vemos son un gráfico donde se observan los países que serán importadores de hidrógeno, entre ellos Europa, y por eso la presentación de Martin Kuhlmann, para que vean y comprender que va a haber países que van a demandar mucho más de lo que son capaces de producir. Y países como los nuestros, que nuestra demanda local es menor y nuestra capacidad de producción es mucho mayor. Entonces estamos en buenas condiciones para competir en producción de hidrógeno, por hidrógeno en sí mismo. Pero lo que más entendemos es bien interesante es la proyección de costos que podríamos tener en la producción de e-metanol y de e-jet fuel. E-metanol es un alcohol, es un combustible sintético que se produce justamente sumando el hidrógeno con dióxido de carbono, que puede utilizarse en la industria marítima y en cualquier otro tipo de usos. Y el e-jet fuel en verdad es un querosén, también sintético, que se podría utilizar en la industria de aviación. Muchas de las empresas marítimas globales y de aviación ya están haciendo anuncios e invirtiendo en proyectos para poder descarbonizar parte de su matriz, porque son aquellos que es más difícil de reducir sus emisiones. Y entonces aquí tenemos una oportunidad porque podemos ser competitivos en estos productos a nivel global. Entonces, con estos números, ¿cuál es el potencial según las características del mercado doméstico y del mercado internacional? Nosotros entendemos que el mercado doméstico va a estar traccionado principalmente por el transporte pesado y de larga distancia. Aquí se usa el hidrógeno directamente. El hidrógeno se utiliza en un vehículo de celda de combustible, se almacena hidrógeno y se puede cargar como si fuera un combustible tradicional, pero es un gas a presión, y después dentro del vehículo se transforma en energía eléctrica y mueve un motor eléctrico. Así que estos vehículos a celda de combustible son vehículos eléctricos que en vez de enchufarlos, le cargo el hidrógeno y produzco este movimiento del motor, digamos. Y además el transporte marítimo. Nosotros aquí tenemos una cierta flota que se recarga en el puerto, que de hecho es una oportunidad también para enverdecer nuestros puertos, digamos, que podría también utilizar este tipo de combustibles y ser un puerto de camino verde en lo que es a nivel global. Y los fertilizantes verdes. Somos un país importador de fertilizantes y si pudiéramos producir hidrógeno y nitrógeno, producimos amoníaco y con este amoníaco podemos producir un fertilizante, como por ejemplo similar a la urea, tenemos una oportunidad local, pero también, ¿por qué no, regional? Y esto es uno de los caminos que podemos también explorar en lo que es el mercado doméstico. Aquí se ve que es un mercado que puede tener del orden de 700 millones de dólares al año para el 2040. El mercado de exportación, como le decimos, lo hemos traccionado por los combustibles sintéticos. Por las características país, porque tenemos CO2 que viene de procesos industriales, de procesos de deforestación también sostenible o de residuos que se pueden aprovechar porque son carbono neutrales y por lo tanto reducen las emisiones porque desplazan el combustible de un combustible fósil. Y esa oportunidad el Uruguay además lo podemos manipular fácilmente en el país y utilizar las infraestructuras logísticas, tanto de ruta, trenes como puertos en el país existentes. Entonces eso nos permite dar estos primeros pasos y esta primera etapa para futuro poder de repente llegar a una etapa más del hidrógeno en sí mismo, una vez que también los mercados se consoliden a nivel global. Y acá la oportunidad si no tomamos en cuenta el hidrógeno, es cercana a las 1.000 millones de dólares al año.
Entonces, con este escenario, con estos números, ¿hacia dónde nos gustaría ir? Ambicionamos, pero siempre, como decía el ministro, con pasos cortos, claros, y viendo por etapas hasta dónde llegamos. Nosotros esperamos al 2025 contar con los primeros proyectos piloto, con proyectos de escala electrolizadores entre 100 y 300 megas, que sean razonables para el sistema eléctrico nacional, lo cual lleva a instalación de energías renovables propias y eventualmente utilización de la red, pero en principio con parques nuevos dedicados a la producción de hidrógeno, para el transporte pesado doméstico y también para los primeros proyectos de exportación. Ya para el 2030 podríamos crecer un poco más la escala, teniendo más claro el panorama internacional también y cómo se consolidan los mercados, habiendo hecho la generación de capacidades a nivel nacional, habiendo construido colectivamente y generando aprendizajes en esto y que nos permita escalar con mayor energías renovables y también una mayor expansión a nivel nacional y de exportación. Y finalmente al 2040 dar como el gran salto, pero en base a los aprendizajes que hayamos desarrollado en las primeras etapas. Esto por ahora es como un poco de futurismo, como hablábamos hoy. El potencial está, las energías renovables están, pero tenemos que acompañar el desarrollo, a ver si podemos ser unos jugadores en el mercado con estos volúmenes de producción de hidrógeno, particularmente energías renovables y para combustibles sintéticos, hidrógeno y, por qué no, amoníaco. Esta última etapa de desarrollo necesita una mayor profundización en lo que es la logística. Necesitamos estudiarlo y planificarlo bien, porque necesitamos probablemente nuevas infraestructuras logísticas. Hay muchas posibilidades. Una de ellas es la producción offshore, otras son sistemas en el mar o livianas en costeras. Hay que estudiarlo y profundizarlo y tenerlo en cuenta durante la construcción de esta hoja de ruta. Entonces, acá lo que se refleja son los números finales de esta ambición, con estas capacidades, donde pueden ver que el mercado es 1,7 mil millones para el 2040 entre el mercado internacional y nacional, y que podría crecer en caso de tener mayor aprovechamiento de infraestructuras. Y aquí lo que se observa es, ¿y cómo lo hacemos? ¿En qué fases? Como un cronograma, digamos, de actuación. No lo voy a desarrollar mucho ahora para poder pasar a las siguientes etapas, pero se refleja lo que veníamos presentando y cómo comenzaremos con pilotos, empezar después con proyectos de mediana escala para exportación y a futuro pasar eventualmente a proyectos de mayor escala. Esta hoja de ruta lo que plantea es justamente unas oportunidades en cuanto a crecimiento país, en términos económicos, en términos sociales, con esta facturación de eventualmente en su mayor ambición, digamos, de 2.000 millones por año al 2040 representa un 2% puntos de PBI, lo cual entendemos que es un valor interesante. Podría llegar a generar más de 34.000 puestos de trabajo en la etapa de proyectos, construcción, desarrollo y además en sí mismo en funcionamiento del sector. Y, por supuesto, aportaría la reducción de emisiones del Uruguay, pero también a nivel global, desplazando el consumo de fósiles a través de combustibles de bajas emisiones, como lo que se plantean, o energías de baja combustión, materias primas de bajas emisiones, como plantea esta hoja de ruta. Entonces, desde el Gobierno estamos trabajando, estamos impulsando en definir los aspectos regulatorios e incentivos. Esto es clave. Para poder lograr todo esto tenemos que tener claros cuáles son los aspectos regulatorios, generarlos, así como los incentivos, sobre todo en una primera etapa, porque luego cuando esto esté más consolidado a nivel global y nacional va a funcionar como un mercado, se apunta que funciona como un mercado normal, digamos, tradicional, pero en el mundo se habla mucho del dilema del huevo y la gallina, ¿no? Que es la demanda de hidrógeno, cuándo está y cuándo está la producción de hidrógeno y cuándo se encuentran ambas. Hay varios países que ya están incentivando de distintas formas para poder generar esos incentivos. Un caso es Alemania, que de hecho esta semana tendremos un evento en el tema, justamente que crea incentivos para generar un mercado global, no solo su mercado doméstico. Hay que estudiar y planificar el desarrollo de infraestructura, lo veníamos diciendo, si queremos dar un gran salto, tenemos que estudiarlo mejor y bien para poder plantear algo coherente con las posibilidades del país. Necesitamos participación ciudadana. Esto es un vuelco grande que requiere la participación de todos y una apropiación del concepto y generar capacidades, tanto a nivel académico, profesional, como operarios y como en la sociedad en su conjunto. Y, por supuesto, seguir fortaleciendo la cooperación internacional, con la cual venimos trabajando permanentemente, pero este tema se trabaja de forma articulada con otros países, no solo
europeos, asiáticos o Estados Unidos, sino también con la región. Los países como Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, hay varios países de la región que también están dando pasos muy firmes en hidrógeno y entendemos que tenemos oportunidad para todos si nos articulamos, porque el mercado que se proyecta es bastante más grande de todas las producciones que podemos tener. Para terminar, estamos ahora lanzando como oficialmente el programa H2U, que justamente la idea es trabajar con todos los actores que están en la hoja de ruta, están presentados en cada tema, en cada una de estas variables, en cada uno de estos ejes, qué temas se van a impulsar y con quiénes los vamos a impulsar, y abierto a seguir articulando con otros, digamos. ¿No? Esto no está en roca, no está firme, esto es un proceso de construcción. Así que bueno, los invitamos a descargar el documento en hidrogenoverde.uy, ahí tienen todo el material, mucho más desarrollado esto que les he presentado. Y bueno, invitarlos a que hagan sus aportes, hagan sus contribuciones enviando al mail hidrógeno@miem.gubuy. Vamos a hacer algunas instancias presenciales y talleres para poder discutirlo, pero además los invitamos a participar. Hasta el 15 de agosto va a estar abierto un proceso de apertura para mejorar este documento que le estamos proponiendo. Muchas gracias. Gracias, ingeniera González. Ahora invitamos a pasar a la mesa de discusión al ingeniero Marcelo Mula, presidente de AUDER, al ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP, a la ingeniera Silvia Emaldi, presidenta de UTE, a la ingeniera Soledad Gutiérrez, representante del AUDELAR ante el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, y Cecilia Correa, de la División Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Abrimos así la mesa de discusión. Hola, buenas tardes. Un saludo a todas las autoridades, al resto de los asistentes y a quienes están conectados hoy a través de streaming. Realmente me entusiasma mucho ser parte del lanzamiento de la hoja de ruta de hidrógeno verde del país, en la cual hemos trabajado sostenidamente junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con UTE, con ANCAP y al resto de los miembros del Grupo Interinstitucional de Hidrógeno Verde. Además, como bien mencionaba María José, realmente el proceso tiene la riqueza de que contó con mesas de discusión con actores del sector privado y de la academia. El hidrógeno verde está directamente relacionado con varias de las oportunidades para atender las necesidades de la región detectadas en la visión 2025 y en la estrategia interinstitucional del Grupo BID. Es una tecnología innovadora que contribuirá con el cumplimiento de los objetivos de cambio climático de los países e incluso permitirá establecer metas más ambiciosas de descarbonización. Además, sin duda, es una oportunidad para avanzar en el desarrollo de esta nueva industria, motivando lo que es la equidad de género e inclusión desde sus inicios. Hoy Uruguay avanza en la publicación de esta hoja de ruta de hidrógeno verde. Este documento da claridad de hacia dónde va el país y brinda las señales adecuadas al resto del mundo para posicionar a Uruguay en el tema. Esto ayudará a atraer las inversiones necesarias para desarrollar el mercado, tanto a nivel de exportación de hidrógeno verde y sus derivados, como para los usos de los sectores difíciles de descarbonizar del país, como por ejemplo el sector de transporte e industria pesada. El desarrollo del ecosistema de hidrógeno verde y sus derivados trae muchísimas oportunidades, tanto económicas y de reconversión laboral para el país y para los distintos sectores y actores. Y es en esta línea que hoy me acompañan en esta mesa de discusión de alto nivel la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, el presidente de AUDER, Marcelo Mula, y la representante de UDELAR en el CONICYT, Soledad Gutiérrez. Y iniciaremos esta mesa con una pregunta particular a cada uno de ustedes y luego pasaremos a una pregunta más general para discusión. Entonces, en primera instancia, le doy la bienvenida a la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los presentes. Realmente es un gusto poder participar
en este evento tan importante para lo que es el futuro, el desarrollo de nuestro país y, bueno, y en este caso, en particular en lo que me corresponde a UTE. Desde el punto de vista, Cecilia, de las oportunidades que... de que realmente se estima que para el 2040 la potencia de energías renovables instaladas para la producción de hidrógeno verde y sus derivados va a ser del orden de los 20 gigavatios, que es 10 veces más de la potencia eólica y solar que hay instalada al día de hoy en el país. UTE ha generado muchísima experiencia asociada a los proyectos de energías renovables variables en el pasado, donde ha participado desde distintas formas. Entonces, ¿cómo ven que UTE puede acompañar este proceso y qué oportunidades ven desde la empresa eléctrica? Desde el punto de vista de lo que implica para el sistema eléctrico nacional, lo vemos desde UTE como un elemento fundamental para fortalecer el sistema eléctrico, ya sea en lo que tiene que ver, sin duda, en la incorporación de más energía de fuentes renovables, como también el potenciar toda la infraestructura de las redes de transmisión de energía en los distintos puntos del país. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, UTE desarrolla sus planes de expansión, de generación y también de las distintas inversiones que deben hacerse en la empresa con una mirada de 10 a 15 años y una actualización anual en base a las condiciones de un entorno que siempre es cambiante. En este marco, la incorporación de este mapa de ruta y las fases que de alguna manera aquí se presentan, bueno, genera un desafío muy importante para la empresa eléctrica. Sin duda que nosotros somos conscientes que la mayoría de la instalación de la energía renovable va a estar asociada a los propios proyectos privados que se desarrollen en el país. O sea, en realidad, la incorporación de energía más tradicional que UTE realiza no va a estar fuertemente volcada a lo que decías, Cecilia, en cuanto a las necesidades de generación que en el mapa de ruta de McKinsey aquí se presentó, sino que en realidad va a estar más enfocada a algunos proyectos específicos que sí requerirán la energía renovable que UTE dispone, algunos otros proyectos que requerirán el respaldo de UTE, porque como todos sabemos, la variabilidad en la disponibilidad de las fuentes de energía solar y eólica, tiene momentos en que requiere tener, firmeza para poder generar entonces el hidrógeno que se propone. Entonces, de alguna manera ya estamos trabajando en el marco del grupo interinstitucional que comentaba el ministro, que comentaba María José, en disponer del respaldo que hoy UTE cuenta para, facilitar esos proyectos. Pero a su vez también UTE probablemente vaya a ser un actor que también vaya a generar hidrógeno cuando tenga excedentes, porque en realidad los excedentes que por definición del sistema eléctrico siempre habrán, o se vuelcan, por ejemplo, a otras iniciativas, o se exportan o se utilizan para que la propia UTE pueda producir hidrógeno y en una mirada de mediano plazo, donde está previsto que ese hidrógeno junto al gas natural pueda ser un combustible utilizado en nuestras centrales térmicas y entonces bajar la huella de carbono, ese 3% que hoy en promedio tenemos en lo que María José mostraba hace un ratito. Obviamente que también el tema de los excedentes es un tema que viene evolucionando también en lo que es el estado del arte de la industria, en lo que tiene que ver con las baterías de almacenamiento de gran porte, que es otra de las posibles iniciativas y futuras que permitirá también de alguna manera poder utilizar mejor esos excedentes que se dan en algunos momentos del día, como lo sabemos. Pero allí estamos trabajando, tú sabes bien, porque con el equipo BidLab venimos trabajando en el primer proyecto piloto de almacenamiento que será complementario a toda esta nueva infraestructura que desde el país se estará disponibilizando para permitir entonces mejorar las capacidades en cuanto a que el sistema eléctrico en su conjunto se refuerce y tenga más posibilidades y sin duda lo que corresponde también desde el punto de vista de las redes eléctricas. En definitiva, vemos como una oportunidad
muy buena. También, como ya se ha anunciado en su momento, Uruguay tiene otra oportunidad y un avance en el camino de lo que es la certificación del hidrógeno verde, porque hemos difundido y a partir del mes de enero de este año ya está disponible el Sistema Nacional de Certificación de Origen de Energía Renovable, que administra y de alguna manera otorga el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través del ADNE, y que UTE ha desarrollado y ha puesto a disposición la plataforma tecnológica basada en blockchain para que esa plataforma sea auditable, medible y que tenga todas las garantías internacionales para que cuando en este caso, digamos, el hidrógeno producido bajo estas fuentes de generación es hidrógeno verde, porque está certificado en un sistema nacional que estamos trabajando en este momento para dar el paso de certificación a nivel internacional, que servirá no solo para el hidrógeno verde, sino también para los otros productos de exportación que desde Uruguay van al mundo. En definitiva, bueno, lo vemos como una oportunidad, lo vemos también como un trabajo que, como decía el ministro Paganini, el ministro Peña y decía María José, se debe dar con pasos firmes, con esa modestia también que decía el expositor del puerto de Rotterdam, pero sí con un objetivo claro y un objetivo que, como todos lo decían y el ministro en particular, tiene que, bueno, y se está convirtiendo en una política de Estado que dará futuro para las próximas generaciones. Muchas gracias, Silvia. Realmente muy interesante el tema de certificación, ¿no?, para garantizar cuán renovable es ese hidrógeno producido. Y en esa línea me gustaría continuar la conversación con el presidente de ANCAP, Alejandro Spanisic, bienvenido. El mundo está avanzando y se han establecido metas más ambiciosas de descarbonización. El hidrógeno verde se presenta como uno de los sustitutos a los combustibles fósiles, que es el principal negocio de ANCAP. Pero por otro lado, ANCAP tiene experiencia y capacidades asociadas al manejo y gestión de combustibles. Entonces, ¿qué oportunidades ve ANCAP en el hidrógeno verde y qué puede aportar para el desarrollo de la economía en el país? Muchas gracias, Cecilia. Primero tenemos que decir que vemos una oportunidad fantástica para articular con el sector privado y posicionar al país como un actor relevante y de clase mundial. Desde ANCAP asumimos la necesidad de contribuir con una transición energética responsable y en ese sentido tenemos que tener cuidado cuando hablamos de transición, pues estamos hablando de largos plazos y largos plazos en los cuales coexisten los energéticos, compiten entre sí y se complementan. Entonces, manejar ese equilibrio es para nosotros una prioridad y es una razón imprescindible para ser cuidadosos y responsables. ANCAP, como tú decías, ANCAP ya tiene hidrógeno en la refinería. ANCAP produce hidrógeno en la refinería. Y ANCAP tiene activos industriales, tiene terrenos, tiene instalaciones, tiene tanques, tiene ductos, pero también tiene competencias profesionales en ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería química, para manejar las moléculas que vienen asociadas con el hidrógeno. Tenemos un equipo de oil and gas experimentado, capacitado, con muchos años de relación con empresas globales que hacen inversiones de montos realmente importantes para el país y de largo plazo, con lo cual ya hay una relación con ese mundo global de la energía. Y esas empresas que están volviendo a confiar en Uruguay, porque las hemos tenido tanto en las rondas de oil and gas como en los data room que hemos instrumentado con el hidrógeno offshore, están viendo Uruguay como un potencial socio, así como lo vio el puerto de Rotterdam. Vemos también la oportunidad para ANCAP para participar en conjunto con privados en la producción de los derivados del hidrógeno. Porque una cosa es la producción del hidrógeno y otra cosa es lo que se hace con ese hidrógeno. Y desde, como ya se mencionó, la ingeniera González mencionaba, desde la producción de metanol o de querosenes especiales para la aviación o de aceites hidrogenados que utilizan los mismos aceites que utilizamos para el biodiesel y con hidrógeno verde se hace un hidrógeno, se hace un biodiesel más renovable todavía. También tenemos la posibilidad de inyectar directamente el hidrógeno en las líneas de gas natural hasta un cierto porcentaje.
También, y eso es un sueño que tiene que tener el país, podemos convertir el viento en hidrógeno para hacer fertilizantes para que nuestra producción agrícola sea aún más verde. Son inversiones en las cuales el Uruguay no puede estar solo, tiene que hacerlo en conjunto con privados y con una mirada de muy largo plazo, porque realmente lo que tenemos que ver es que hoy tenemos una responsabilidad en el presente, pero tenemos una responsabilidad para con el porvenir. Tenemos que mirar hoy, hacer las cosas bien hoy, administrar la necesidad que tiene una economía de energéticos hoy y pensar en 30 años vista por lo menos. Así que en eso estamos, Cecilia. Muchísimas gracias, Alejandro. Y me interesaría ahora pasar a contar con la visión del sector privado. Le doy la bienvenida a Marcelo Mula, presidente de Auder. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, saludar a colegas que hace tiempo que no nos encontrábamos después de la pandemia. Y primero, si me permitís, felicitar al equipo de trabajo del MIEM, que en pocos años, en 3 años, lograron tener este documento arriba de una mesa y ser de los primeros en la región. Bueno, dicho esto, creo que en el sector nuestro es el principal hito, me animo a decir, del año 2008, cuando se anunció la hoja de ruta para la primera transición y el acuerdo multipartidario en 2010. Esto va a disparar un montón de acciones para lo que es la asociación, principalmente del sector privado, esta cadena de valor que han descrito nuestros colegas, en el sentido que no es solamente generar energía eléctrica como era antes, sino ahora estamos hablando de un proceso industrial donde uno de sus insumos es la energía eléctrica renovable, y ese es un poco nuestro expertise. Pero bueno, ese proceso industrial a su vez requiere de los expertos en transporte de ese producto, del transporte del gas. En Europa nos decían que básicamente es que este es un negocio que maneja presiones, pero presiones en el sentido de las físicas. Entonces, bueno, todos los que tienen expertise en el manejo de los gases, ¿no?, en el transporte. Y después, ¿hacia dónde vamos? La comercialización y los compradores, los off-takers de estos productos son del mundo del gas y petróleo. Básicamente el 80% de la energía primaria hoy en día la consumen desde ese sector, y nos están abriendo la puerta de decir, bueno, en Uruguay podemos fabricar en un proceso industrial un producto que es demandado y lo podemos hacer con los recursos que tenemos. Entonces, el desafío para nosotros en este momento es poder tirar puentes entre las distintas empresas de esta, digamos, de esta cadena de valor que tiene el proceso de hidrógeno. Nos encontramos desde hace ya 1 año y medio tratando de generar instancias, sobre todo para generar confianza entre los actores, porque realmente no nos conocíamos. Nosotros desde Auder básicamente veníamos del mundo de las energías renovables puras y duras, primero de eólico, después solar, biomasa, y ahora nos encontramos con que, bueno, nuestros socios estratégicos están en esta mesa, UTES ya hace años, pero ahora se sumó también ANCAP. ¿Quién iba a decir que ANCAP iba a ser socia de Auder hace unos años atrás? Entonces, bueno, estamos en ese momento, digamos, de transición, no solamente de la asociación y lo que es la efervescencia de este negocio, sino también de poder ayudar desde nuestro lado en esa transición. Estamos ya pensando en cambiarle nombre nuevamente a la asociación y poner Asociación Uruguaya de Descarbonización, porque creo que es lo que toca. Pero bueno, sería un poco ese digamos, la visión con las expectativas. Muchísimas gracias, Marcelo. Y finalmente, bienvenida Soledad Gutiérrez, representante de la UDELAR en CONICYT. Soledad, CONICYT es responsable de proponer los planes, lineamientos de políticas generales y prioridades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación al Poder Ejecutivo y Legislativo. El ecosistema de hidrógeno verde requerirá de un desarrollo de capacidades locales asociado a lo que es la ciencia y tecnología. De acuerdo con la hoja de ruta, hay grandes oportunidades asociadas a la creación de empleos, donde se espera que para el 2040 se creen unos 34.000 puestos de trabajos directos nuevos. De estos, aproximadamente un 30% con un enfoque técnico y de especialista y un 20% de ingenieros. ¿Cómo creen que se puede ir avanzando en la formación de capacidades a nivel académico y técnicas para acompañar el desarrollo de este ecosistema? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quería contarles un poquito más sobre el CONICYT. En realidad el CONICYT es un órgano asesor del Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo en todo lo que hace a temas de ciencia y tecnología, y está integrado por múltiples actores, siempre mirando los aspectos de ciencia y tecnología, ¿no? Dentro del Poder Ejecutivo está representado por varios ministerios, está por supuesto la Academia, la Universidad de la República, de la cual soy miembro, pero también las universidades privadas, la ANEP, las intendencias, las cámaras empresariales, los trabajadores, en fin, son una serie de actores sociales que en conjunto miran lo que es la ciencia y la tecnología, y bueno, por esa razón es que este tema nos resulta tan relevante dentro del CONICYT. Y bueno, recibimos en marzo de este año a la delegación, a María José González y Wilson Sierra, la delegación del Ministerio de Industria, para presentarnos esta hoja de ruta dentro del CONICYT, y en el marco de esa discusión surgió naturalmente la necesidad de generar una hoja de ruta académica, digamos, paralela a esa hoja de ruta madre, una hoja de ruta que incluyera y que planificara la generación de recursos humanos para poder llevar adelante la hoja de ruta madre, digamos, recursos humanos en lo académico y en lo técnico, como muchos oradores antes mencionaron. O sea, se trata no solo de generar capacidades en lo que es, digamos, los ingenieros, los técnicos, los tecnólogos, pero también los trabajadores. Entonces, en ese marco, digamos, a sugerencia del Ministerio, de la delegación, nosotros tomamos ese guante y, digamos, lo que hicimos fue procurar, estamos en ese proceso de conformar una comisión con integrantes técnicos de las diferentes instituciones que integran el CONICYT, a propuesta de esas instituciones, para un poco identificar junto con los miembros del Poder Ejecutivo cuáles son las barreras en respecto del conocimiento necesario para llevar adelante la hoja de ruta y para abatir esas barreras y avanzar en ese sentido. Bueno, eso en primer lugar. De todas maneras, como miembro del CONICYT y como miembro un poco pensando de este desafío que tenemos desde la academia y desde este órgano, entendemos que nuestro país tiene, además de todas esas ventajas, tiene otra ventaja que puede ayudarnos, otra ventaja competitiva, que somos un país pequeño, todos nos conocemos. Entonces, todas esas instituciones, todos esos actores que están involucrados en el desarrollo de esta cadena de valor, con compromiso pueden aportar desde sus... Es fácil para los uruguayos conocernos entre todos. Lo que tenemos que avanzar en este sentido es decir, en todos esos actores, por ejemplo, la academia, los profesionales, los trabajadores, las empresas públicas, todos esos actores tienen necesidades y tienen competencias previas. Entonces, un primer paso, entiendo, sería poner sobre la mesa y conocernos, mostrar nuestras capacidades desde la academia, desde el ámbito de los trabajadores, de las empresas, mostrar nuestras capacidades y mostrar nuestras necesidades. En conjunto con esas dos cosas, creo que podemos avanzar a decir cuáles son los agujeros, qué cosas nos faltan y desde dónde podemos partir. Dejo por acá para... Perfecto, muchísimas gracias, Soledad. Realmente quería destacar algunas frases que ustedes mencionaron, como desafío interesante, una oportunidad fantástica y un tema altamente relevante. O sea, creo que están todos sumamente alineados. Y para terminar, Soledad, tú ya te me adelantaste un poquito, pero la última pregunta era, ¿cuál creen que deberían ser los próximos pasos para dar seguridad y promover la participación de todos los actores en el tema? Si quieren, hacemos en el orden inverso. ¿Cómo venía a consultar? Bueno, para marcar algún punto, 3 o 4 puntos, creo que
Lo importante de que esto evolucione y se transforme en una política de Estado. La experiencia nuestra, cuando hicimos la primera transición, que formamos parte de eso, el tener una hoja, digamos, un acuerdo multipartidario y que se transformara en una política de Estado ayudó mucho en lo que fue después poder sentarse a negociar esto ante bancos para financiarlo, lo que fuese, es decir, el Estado estaba atrás. Creo que esto ya es casi una política de Estado, pero que habría que refrendarla. Después, muy importante, definir el rol de las empresas energéticas del Uruguay, ¿no?, que están acá representadas, porque va a depender también de gran forma cómo el sector privado podamos trabajar en conjunto, dependiendo un poco de los roles que tomemos cada uno. Ni que hablar lo que se mencionaba de las normativas, ¿no?, de las normativas para poder viabilizar el negocio, las due diligence que se están empezando a hacer de los modelos financieros. Bueno, creo que el gran desafío también es el tema de la escala, ¿no? Acá estamos en una escala totalmente distinta a la que estábamos antes. Estamos hablando de instalar en pocos años, quizás en 18 años por lo que vi, 5 veces más energía renovable de la que está hoy, pasar a 10 gigas. Piensen que instalamos 2 gigas en 7, 8 años. Entonces, bueno, si realmente estos son los objetivos que queremos alcanzar, deberíamos también tener una hoja de trabajo, digamos, una agenda de trabajo bastante definida. Muchísimas gracias. Seguimos con Alejandro. Yo creo que lo primero que hay que hacer es alinear las expectativas de todos. Y lo que decía Marcelo recién sobre el rol de cada uno de los actores es importante definirlo bien. Pero alinear expectativas es lo primero que se me ocurre. También tenemos que entender como sociedad cómo es el proceso que estamos transitando. Y para eso hay que sensibilizar, hay que enseñar, hay que abrir mentes, hay que abrirse al mundo, hay que ver lo que están haciendo otras sociedades desarrolladas. Desde ANCAP vemos mucho la industria petrolera y vemos cómo hay un proceso, perdón, hay un proceso natural, hay un proceso casi lógico de evolución hacia la transición no fósil. También tenemos que, decía Soledad hace un rato, tenemos que formar a los ingenieros de energía del futuro. Tenemos que ver que hay una realidad que ha cambiado. Tenemos que crear ecosistemas locales que interaccionen con sistemas en el exterior y que se retroalimenten. Y fundamentalmente creo que tenemos que impulsar la iniciativa privada. Nosotros tenemos que ser articuladores y así nos vemos en ANCAP como articuladores en el rol de conectar un montón de puntos. Hace un rato decía la producción de hidrógeno verde, pero también la gestión de los derivados. Bueno, no se puede estar en todo o no se puede pretender, y no es bueno pretender, dominar todas las dimensiones. Pero para eso se necesita la iniciativa privada y creo que uno de los objetivos más importantes de esta política de Estado es alentar a la iniciativa privada desde adentro y desde afuera del país. Muchísimas gracias. Silvia. Bueno, creo que se ha dicho prácticamente todo. Yo me había tomado acá algunos los apuntes mientras íbamos todos hablando. Como ya se dijo desde el principio, la política de Estado es clave, bueno, y eso el ministro ya lo decía que es uno de los primeros puntos y ya está, bueno, de alguna manera en agenda. Sin duda que para desarrollar la planificación que aquí en la hoja de ruta nos mostraba María José, tiene que haber, y como ya se dijo todo, un comité interinstitucional que haga un seguimiento muy detallado de las fases de cada uno de lo que aquí se presentó, porque cada una de esas fases y cada uno de los desafíos que están ahí, bueno, realmente son muy exigentes y hace que, bueno, que requiera de una gobernanza que haga que realmente esta oportunidad no la perdamos, porque estamos compitiendo también con otros países de la región y del mundo, entonces no debemos llegar tarde. Para eso es clave el seguimiento, la gobernanza y bueno, y esta colaboración entre, como también decía Alejandro, decía Marcelo, los roles de cada uno, pero que ese rol de alguna manera sume al objetivo final y tengamos en cuenta
que, bueno, hay un tema de velocidad, de agilidad. El mundo es mucho más ágil hoy de cuando, bueno, hace muchos años decíamos, vamos a desarrollar una central de ciclo combinado y la planificábamos, y mientras se planificaba y se hacía pasaban 10 años. No, o sea, ahora la planificación y la ejecución tiene que ser mucho más ágil. Entonces, de alguna manera, sin duda que los aspectos regulatorios, ambientales, que ya también comentaron, la infraestructura es clave y eso, bueno, tiene que ver con las inversiones. Entonces ahí, dada la magnitud de lo que aquí se presenta, hay espacio y hay necesidades de fondos y de inversiones y tal, de actores públicos y privados, y en la coordinación que eso implica, porque realmente la oportunidad es fantástica. Y sin duda, bueno, todos ya lo comentaban, el aspecto de la capacitación, el foco en el trabajo del futuro, en todo ese desarrollo de capacidades que permitirá que tanto se pueda desarrollar como luego mantener en el tiempo y crecer en lo que, bueno, es realmente esta segunda transición energética y esta evolución, donde Uruguay también, en base a este plan, se pondrá como líder, también como lo fue en lo que fue el desarrollo de la primera transición energética. De todos nosotros depende, de todos los que estamos aquí y de muchos más, y bueno, lo bueno es que es algo que es virtuoso y que permitirá un desarrollo del país como todos queremos. Muchas gracias, Silvia. Y para terminar, Soledad. Bueno, gracias. Voy a ser breve porque ya me extendí mucho, mis compañeros de la mesa también dijeron el grueso de las cosas. Solo quiero agregar un asunto importante. Estamos hablando para 2040, el idioma del hidrógeno verde y la energía tiene que permear a todos los ámbitos de la sociedad, y en particular la enseñanza primaria, la enseñanza media, la enseñanza técnica, tiene que, todo ese idioma tiene que estar ahí como una prioridad. Quería dejar eso como mensaje. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente la oportunidad es inmensa. Sí han mencionado varios pasos para avanzar, así que simplemente animarnos a que sigamos avanzando en el tema. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a los participantes de esta mesa de diálogo y reiteramos la invitación que hiciera la ingeniera González. Los invitamos a descargar la propuesta de la hoja de ruta en la página web http://hidrogenoverde.ui. Los animamos a leerla y a hacer comentarios. Muchas gracias a todos y a todas por la presencia y la atención, y damos así por finalizado este intercambio tan fructífero. Muy buenas tardes.